Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, pues seguimos en esta serie, familia, Back to Basics, que en español es Volviendo a lo Básico. Estamos hablando y enseñando los fundamentos de la fe y el cristianismo. Y la sesión de hoy tiene como título: La salvación es fundamental. ¿Lo puedes leer conmigo fuerte? La salvación es fundamental. Es nuestra sesión número 3 y antes de entrar de lleno al corazón de la sesión, quiero que estemos de acuerdo en algo y es como aplanar el camino para la enseñanza. Creo que estamos de acuerdo, familia, en que todos los seres humanos tenemos eternidad dentro de nosotros. La Biblia dice que fuimos creados con eternidad, que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y obviamente, seas cristiano o no, tú ves esta necesidad de encontrar respuestas a nuestra vida en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los países. Preguntas como de dónde vengo, a dónde voy, qué pasa después de morir. Todas estas preguntas manifiestan el mismo sentir y el mismo propósito eterno que tenemos en nuestro corazón. Cada cultura en la historia y cada reino tenía una manera distinta de explicarlo, ¿no? El cielo es uno de los conceptos más populares acerca de qué pasa después de morir, ¿no? El cielo y el infierno son como muy popular, ¿no? Pero también hay otras interpretaciones como el paraíso, ¿sí? Los egipcios tenían un concepto del paraíso, pero era muy curioso que cuando un egipcio moría, en el sarcófago o en la tumba lo sepultaban con dinero y con comida, porque para llegar al paraíso tenían que atravesar un desierto, ¿sí? Caminando, era como el camino a la eternidad y tenían que llevar lonche pues para poder, sí, literal, era dinero y comida, ¿no? Y cada cultura lo tiene. Hace algunos años vi una serie en Netflix que se llama Vikingos, a lo mejor algunos de ustedes la han visto. Y es impresionante cómo ellos veían la muerte. O sea, en verdad yo me asusté la primera vez que vi la serie por la manera en que los vikingos veían la muerte. Los vikingos creen en el Valhalla, a lo mejor lo has escuchado, ¿no? Pero ellos literalmente ven la muerte como la más grande victoria de sus vidas. Por eso eran tan sanguinarios y tan violentos, porque salían a la batalla. Imagínate, salían a la batalla los vikingos diciendo: ojalá los dioses tengan misericordia de mí hoy y me muera. Pues está bien cañón, porque para los cristianos la muerte debería de ser nuestra más grande ganancia. La Biblia dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Y nosotros vemos la muerte como una derrota, ¿no? Alguien fallece en Cristo y es como que estuviéramos deshechos por dentro, cuando es una de las más grandes, es victoria, es una victoria. Alguien que muere en Cristo ganó realmente. Y a mí esta serie de vikingos me impresionaba, pues, porque ellos veían la muerte como eso, es mi victoria, hoy voy a cenar con los dioses. Y era muy extraño verlos antes de las batallas y decían esto, invocaban a sus falsos dioses y luego: espero hoy puedas arrancarme de la tierra y llevarme. O sea, lo veían como algo así extraordinario. Pero te pongo estos ejemplos nada más para llegar a estos acuerdos, ¿sí? Entendemos que los seres humanos fuimos creados con eternidad, ¿de acuerdo? También creo que hay pruebas contundentes y suficientes de un Dios creador inteligente, ¿verdad? O sea, alguien que ya niega la existencia de Dios ahora en el siglo XXI es porque le falta información, eso es todo. Mira, poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te regresa a Él. Cuando una persona usa la ciencia para negar la existencia de Dios, es que le falta estudiar más. Eso es todo. Le falta estudiar más, le falta leer más, le falta investigar más. No necesita la Biblia solamente para entender la existencia de un Dios creador inteligente. La ciencia y la observación es más que suficiente. Entonces, en estas dos situaciones, la humanidad ha llegado a este acuerdo. Somos seres eternos, ¿sí? Y hay un Dios creador e inteligente. Pero aquí es donde viene la parte complicada en la que no estamos de acuerdo. ¿Quién dijo la verdad acerca de qué pasa después de morir? ¿Sí? Sí, Dios existe. Y hay culturas que creen que todos los dioses de todas las culturas son el mismo Dios, pero en diferentes facetas, ¿no? O en diferentes expresiones, pero no es así. Ahora, también entendemos que hay eternidad en nuestro corazón y queremos saber qué va a pasar, pero ¿quién tiene
la respuesta a eso. Y es aquí donde solo los cristianos creemos, y esto es lo que nos diferencia, ¿no? Jesús es el camino a la eternidad. Jesús es el camino a la vida eterna. ¿Sí? Jesús es quien nos muestra el transitar de nuestra vida. Y te lo explico así: Jesús viene del cielo, nace en la tierra, vive en la tierra, muere en la tierra, resucita en la tierra y vuelve al cielo. Jesús viene y nos muestra cuál es nuestro transitar. Nosotros venimos del cielo, nacemos en la tierra, morimos en la tierra. Los que creemos en Cristo vamos a resucitar y luego vamos a ascender al cielo. ¿Sabes por qué creemos en eso? Porque Cristo lo hizo. ¿Por qué creemos que vamos a resucitar a una vida nueva? Porque Cristo resucitó. De hecho, la Biblia dice que si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. O sea, estamos seguros de que vamos a tener una nueva vida, una resurrección, un cuerpo nuevo y vida eterna, porque Jesús lo hizo. Así de simple. Jesús es el ejemplo individual de lo que todos vamos a vivir de forma colectiva. Es hermoso eso. Mira, gente, cuando Cristo regresa, dice la Biblia que lo primero que pasa es que las tumbas se abren. ¡Oh! Va a ser impresionante ver a tu abuelita caminando ahí. ¡Ah! Mira, hablando del concepto de la eternidad, yo no sabía por qué los hindúes no se comen a las vacas. ¡Qué desperdicio!, ¿verdad? ¡Qué desperdicio! En una barbacoa, una carne asada, cabeza, lengua, oreja, todo lo que nos comemos de la pobre vaca nosotros, ¿verdad? Pero los hindúes no comen vacas. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen que las vacas son la reencarnación de las personas más buenas en vida. ¿Por qué no se come la vaca? Porque puede ser tu abuela. ¿Sí me explico? En este caso, cuando Cristo regrese, tú sí si tu abuela murió en Cristo, tú sí vas a ver a tu abuela otra vez. Imagínate el susto que te va a dar, ¿verdad? Pero creemos y estamos convencidos de que venimos del cielo. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Hubo un plan, dice la Biblia, que antes de que el mundo fuera fundado, tú y yo estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, así dice la Escritura. Entonces, tú y yo venimos del cielo, nacimos en la tierra, vivimos en la tierra, vamos a morir en la tierra, pero vamos a resucitar en la tierra y sabemos que vamos a ir a vida eterna. Entonces, esto es lo que resume la esperanza de todo ser humano. Y si tú le preguntas a cualquier ser humano ¿a dónde quieres ir?, todos van a contestar: quiero ir al cielo. Claro, mira, ¿ves? Quiero ir al paraíso, quiero ir al cielo, quiero ir al paraíso. Pero aquí es donde nos atoramos, oiga. Aquí es donde nos atoramos. Y te lo quiero leer porque es aquí. Si todos queremos ir al cielo, la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cuál es el requisito? Te lo leo. ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? Perfección absoluta. Estamos fregados. Hay que aceptarlo. Sí, vengo del cielo, ya lo acepté, nací en la tierra, todo bien, morí en la tierra. Y cuando resucite, pues quiero volver a mi país de origen. Sí, quiero volver a donde pertenezco. Pero para volver tienes que ser perfecto, absolutamente perfecto. Entonces, no podemos volver. No hay manera en que podamos volver. Mira, Dios no es solamente santo, Dios es 3 veces santo. Si hay algo que la Biblia deja claro es la pureza, la perfección de Dios. Y si hay algo que la Biblia deja claro, principalmente en Apocalipsis, dice que nada impuro, ni el pecado, ni la maldad, nada de eso va a entrar al reino de los cielos. Nada, no se puede. Nada malo, nada impuro, nada en pecado puede entrar ahí. Dios y el pecado no se llevan. ¿Estás acá? Ah, qué recio. Mira, la Biblia nos describe muertos en nuestros delitos y pecados, a nosotros. El pecado es una infracción en contra de la ley de Dios. Dios nos dice qué hacer para nuestro bien y nosotros decidimos arbitraria y voluntariamente hacer lo contrario. Eso es pecado. Pero hay otro que se nos olvida. Estamos muertos en nuestros delitos. ¿Sabes qué es un delito? Algo que tú cometes en contra de otra persona. O sea, venimos con una carga de culpabilidad y de pecado muy fuerte. La Biblia dice que hay un acta de los decretos que nos es contraria, donde se redacta cada pensamiento, cada palabra y cada acción de pecado o de delito.
Cada pensamiento que tuviste en contra de alguien o en contra de Dios o en contra de ti mismo, cada palabra que dijiste en contra de alguien o en contra de Dios o en contra de ti mismo, o cada acción que hiciste en contra de la voluntad de Dios o para dañar a otros. Y es un acta de los decretos que nos es contraria. Imagínate qué fuerte es querer volver a la eternidad, querer volver a nuestro país de origen, querer volver a nuestro Padre Celestial y toparnos con el requisito más tremendo que existe. Si tú crees que la ciudadanía gringa es difícil, o la visa, ¿verdad? Me la negaron otra vez, ya me pasó a mí, oiga, se siente bien feo. Aquí es perfección absoluta. Y si hay alguien que conoce todo lo que somos y todo lo que hemos hecho, es Dios. Si hay alguien que conoce nuestra realidad y nuestra humanidad, es Dios. Y mira, cuando soy valiente para predicar un tema como este, comúnmente hay reacciones que creo que vienen del ego, reacciones como esta, y te lo quiero leer también. Dice: no creo en una fe que te haga culpable, ¿verdad? O sea, el ser humano tiene un rechazo constante y continuo ante su propia culpabilidad, ¿ok? Por eso hoy usamos frases como: todo es relativo. Lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, y lo que es malo para uno no es malo para el otro. Lo bueno no es malo y lo malo no es bueno. Todo es relativo, por eso yo no tengo culpa. Y mira, y lo usan frases como: es que la iglesia te necesita culpable para controlarte. Sí, es que la religión subsiste de la culpa y la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza y la culpa es un sistema de control. Por eso cuando vas a la iglesia, lo primero que te dicen es que eres pecador, ¿verdad? Por mi culpa, ya, pues, pero a la iglesia le conviene que tú te sientas culpable, porque es la manera en la que te controla. Y nos han contado una historia. ¿Cuál es? Tú no tienes la culpa de tus errores. Tú no tienes la culpa, alguien más la tuvo, ¿verdad? El gobierno, tu familia, no se te enseñó. O es más, aunque te equivocaste, tú no tienes la culpa. Pero mira, esta forma de ver nuestra vida es adámica, viene desde Adán. Dios viene y confronta a Adán. ¿Y Adán qué hace? Yo no fui. ¿Te acuerdas? Adán, fallaste. Te dije que no comieras del árbol prohibido y comiste, ¿verdad? Y Adán, ¿qué dice? En lugar de decir: es cierto, Dios, perdóname, me expongo delante de ti, sí lo hice. En lugar de hacer eso, ¿qué hizo Adán? Yo no fui, fue mi mujer. Ella me dijo, y como yo soy un mandilón poco hombre, pues lo hice. Qué vergüenza encontrarme con Adán en la eternidad, oigan. Espero no me conozca. Bueno. Y luego Dios va con Eva. ¿Y Eva qué hace? Yo no fui, Señor, fue la serpiente. Y el ser humano sigue teniendo esa misma dirección egocéntrica. Yo no tengo la culpa de mis errores, fue mi mamá. Es que en mi familia eran así. Es que mi papá era así, pues todos en la casa somos así. Es que en México somos así, ¿verdad? Es que no se puede ser de otra manera. Es que la situación me llevó a eso. Y la más cobarde de todas, el enemigo. El enemigo me tentó, ¿verdad? El enemigo lo hizo, el enemigo lo hizo. Y mira, qué triste es que elijamos esa identidad por encima de la identidad que Cristo nos dejó, por encima de la identidad que Dios nos dejó. Por eso, otra vez, el hombre moderno no acepta el concepto de la culpa. Y mira, no es que Dios quiera hacerte sentir culpable, sino que no hay otra forma de restaurarte que exponiendo quién eres realmente. Y eso es que la salvación es fundamental. Mira, el primer Adán falló y se escondió. El segundo Adán cargó con nuestra vergüenza y la expuso en la cruz del Calvario. ¿Te fijas qué diferente? Uno esconde las cosas y justifica las acciones, y el otro carga nuestra vergüenza y nuestro dolor y se expone desnudo en una cruz. Dice la Biblia que menospreció la vergüenza. Dios usa la culpa, aunque parezca fuerte. Dios usa la culpa en nuestro beneficio. Porque cuando tú vas delante de Dios de manera transparente, humilde, y le dices: Dios, sí soy esto, ¿sí?
si he fallado en esto, si tengo esta tendencia, si hay maldad, hay oscuridad en mi corazón todavía, si soy esa persona. Cuando tú te expones así, es cuando Dios puede mostrar su gracia y misericordia sobre ti. Si tú crees que la fe es solamente para ver a Dios con confianza, no, la fe también es para que veas tu propia realidad. La fe también es para que observes la necesidad que tenemos tú y yo de un Salvador. Y así como mucha gente rechaza su propia culpabilidad, es como si, mira, es bien extraño esto. Es como si nacieras en México y dijeras, ay no, yo rechazo ser mexicano. Yo rechazo la deuda externa, rechazo el robo, rechazo el concepto de que el mexicano vale menos, rechazo la tranza, rechazo y no podemos nacer, por ejemplo, en un país y decir, bueno, soy mexicano, pero me identifico como europeo. ¿Estás acá? No, tú no decides eso, porque si lo decidiéramos, pues decidiríamos el privilegio y la comodidad y decidiríamos otras cosas. Tú naces y no decides realmente la mayoría de las cosas a las que te enfrentas. Y desde que nacimos con una carga de culpabilidad en nuestro corazón. Nacimos con una carga de vergüenza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso viene desde Adán. Eso viene desde Adán. Adán falló, se escondió, culpó a la serpiente. Y a partir del pecado de Adán, todos fuimos declarados pecadores. Y a partir del pecado de Adán, todos fuimos declarados culpables. Y a partir del pecado de Adán, entró el temor, entró la muerte, entró la enfermedad. Todo esto que nos agobia está desde Adán. Y es momento, escucha acá, de que el ser humano no puede superar esa situación. Mira, el año pasado, justo en estas fechas, yo predicaba una serie que se llamaba Inteligencia Dulam, ¿te acuerdas? IA. Y la primera sesión se llamó Inteligentes Asintomáticos. Y ha sido de las series en las que yo he conversado un poco con la inteligencia artificial. No me gusta porque considero que el Espíritu Santo es más sabio que la inteligencia artificial. Y también hace años leí que la inteligencia artificial poco a poco va apagando nuestras capacidades cerebrales de resolución y decisión. Entonces dije, no, está muy peligroso esto, ¿verdad? Pero me tomé el tiempo de hacerle algunas preguntas a la IA hace un año y hoy las quiero traer a la mesa otra vez para poder explicarte mejor el tema que quiero exponerte hoy. Mira, le pregunté, IA, ¿cuál es el peor defecto del ser humano? Esa es una gran pregunta porque si hay alguien que nos conoce después de Dios es ella. Qué perverso, oigan. Pero sí, ella conoce tus algoritmos, lo que eliges, lo que ves, a quién ves, cómo lo ves. Si te está sacando los mocos mientras te está viendo, te está viendo. Conoce tus conversaciones, el tono de tus palabras. Si hay alguien que te conoce, es la inteligencia artificial. Es bien fuerte eso. Y ahora ella contesta y dice su capacidad de autodestruirse, aún sabiendo lo que está bien. ¿Te fijas? Desde Adán venimos arrastrando con una carga de culpabilidad y vergüenza. Y esa carga de culpabilidad y vergüenza nos hace autodestruirnos y autosabotearnos. Mientras tú y yo no expongamos nuestra culpa y nuestra vergüenza, nosotros mismos nos vamos a autosabotear. Entonces, Dios, mira, hay algo hermoso acá. Dios nos invita a exponer nuestro propio corazón. Esa es la salvación. Dios nos invita a, ven pronto y estemos a cuentas. Necesitas abrirme tu corazón y ser genuino conmigo sin guardarte nada. Cuando la persona lo hace de manera libre y expone su corazón y le dice, Dios, sí, realmente estoy en una relación que yo sé que es pecado. Realmente estoy haciendo negocios que yo sé que son pecado. Vengo a exponerme delante de ti. ¿Sabes qué ocurre ahí? La persona se da cuenta de lo mucho que Dios lo ama. Porque una de las maneras de entender el amor de Dios es entendiendo lo difícil que eres de amar. Es entendiendo que el pecado y Dios no se llevan y aún así Él se ha mantenido fiel a su promesa de amarte siempre. Porque si tú y yo hubiéramos recibido todo lo que merecemos,
Imagínate que tú y yo hubiéramos recibido las consecuencias de todas las palabras en maldición que hemos dicho, todos los pensamientos que hemos tenido, todas las acciones que hemos tenido. ¿Dónde estuviéramos? No, familia. Hay gente que ha dicho: yo no me arrepiento de mis errores porque mis errores me han hecho lo que soy. No sabes lo que estás diciendo. Si tus errores te hubieran alcanzado, estuvieras muerto. ¿Sabes por qué estás aquí? No por tus errores, sino por cómo Dios te ha tratado en medio de tus errores. Es por eso. Es porque a pesar de tus errores, Dios sigue mostrando misericordia para ti. No es porque, mis errores me han hecho el hombre y la mujer que soy. No es cierto, es la gracia de Dios quien te ha hecho el hombre y la mujer que eres. No hay nadie más. Y hay de dos sopas. O te expones tú y te das cuenta del amor de Dios, porque, mira, la salvación es entender eso. La salvación es entender que puedes ir confiadamente al trono de la gracia y hallar socorro en su presencia. Y ser genuino, transparente. Esto soy Dios, hay oscuridad en mí. Pero hay personas a las que Dios ama tanto, y personas que no se arrepienten y que no exponen su corazón, que Dios las expone después. Tú sabes. Esta es una enseñanza para decirte: necesitas ir a Dios y exponerte solo, exponerte en privacidad con Dios, ir y ponerte a cuentas con Él. Has tolerado tantas cosas y a veces te acercas a la presencia de Dios ignorando lo que no has resuelto. Mira, Saúl, el rey Saúl, quiso ofrecer sacrificio a Dios, pero había desobedecido. Y detrás del sacrificio había balidos y sonidos de ovejas y cabras que él no había matado y que Dios le había pedido que lo hiciera. Y aunque él estaba ofreciendo sacrificio a Dios, el ruido de atrás no dejaba que la adoración llegara. Y en ocasiones venimos a Dios y adoramos y oramos y servimos y creemos que eso va a hacer que lo que no hemos resuelto sea callado. No, eso va a estar presente hasta que seas valiente y lo expongas y lo confieses. Mira, el rey David guardó su pecado por más de un año, y como Dios lo amaba demasiado, Dios expuso a David. ¿Estás acá? Entonces hay de dos. Qué fuerte, ¿verdad? O eres humilde para en tu propia oración e intimidad con Dios exponer tu condición y encontrar el amor de Dios en eso y darte cuenta que Él te sigue amando y darte cuenta que Él sigue siendo fiel. O del otro lado, Dios te ama tanto que Él va a exponer tu pecado para no perderte. Yo ya sabía que esta prédica iba a estar así hoy. No se preocupe. Mira, hay un ciclo destructivo del ser humano que repetimos una y otra vez. Este ciclo lo defino con dos palabras: es inconsciencia y egoísmo. Los seres humanos actuamos en contra de nosotros mismos una y otra vez. No solo en un sistema mundial o en la historia lo podemos ver. En algo personal. Por ejemplo, si ya estás incómodo, pues te voy a incomodar más. Tú sabes lo que te hace bien comer y lo que te hace mal comer, ¿verdad? Ya vas a empezar, pastor, con eso. Ya te dije que a mí no me gusta que prediques. Tú sabes, ¿verdad? La comida chatarra y la comida nutritiva. La comida que te ayuda a ser feliz y la comida que te destruye. La comida que te da energía y la comida que te deprime. Tú lo sabes. Tú lo sabes ya. El árbol de la vida, el árbol de la muerte lo encuentras todos los días en tu refrigerador. Todos los días. Y aún así decides comer lo que te destruye. ¿Te fijas? Inconsciencia, una y otra. La mentira te destruye y seguimos ahí. El odio te destruye a ti, no a la otra persona, a ti te destruye y seguimos ahí. El rencor te destruye y seguimos ahí. Mira, si tú le estás siendo infiel a tu esposa, a ti te está destruyendo la vida. A ella la estás lastimando, pero dice la Biblia que el que adultera destruye su propia alma. Imagínate. Cuando eres infiel, aunque sea infiel en tu mente, con fotos, con otra persona, con un mensaje, estás destruyendo tu propia alma. ¡Qué inconsciencia es eso! Saber lo que está bien y aún así autodestruirnos.
Mira, y no solamente nos autodestruimos, nos destruimos entre nosotros. Estaba escuchando a un reportero que decía que si Estados Unidos y México se enfrentan a una guerra, ya casi, no, pero, o sea, está como muy presente el tema, ¿no? Este reportero decía lo siguiente que me impresionó. Él decía, si México y Estados Unidos terminan en una batalla, en una guerra real, los dos ejércitos van a estar constituidos de mexicanos. ¿Sí sabías eso? Que la mayoría de los soldados del Army en Estados Unidos son de origen mexicano e hispano. Y que si nos llegáramos a enfrentar en una guerra sería México contra México. ¿Te das cuenta? Y lo sabemos. ¿Quién es el peor enemigo para un mexicano? Sí, el inmigrante Sánchez, traidor le diría yo. ¿Sí, verdad? Perdón, el de inmigración. El inmigrante era yo, Sánchez. ¿Estás acá? Ahora, lo hacemos de manera colectiva, lo hacemos de manera personal y repetimos el ciclo solo por egoísmo. Solo porque yo quiero mi beneficio y no me importa el daño que le cause a los demás o a mí mismo. Quiero sentir el placer de la comida que me hace daño. No me importa destruirme. ¿Te das cuenta? Quiero sentir el placer, no importa si me estoy destruyendo a mí mismo y estoy destruyendo a mi familia. Quiero ese momento de placer. Y es horrible. Y es horrible porque es algo que no podemos superar solos. Ese es el problema. Y es ahí donde entra lo fundamental de la salvación. Te lo voy a poner en pantalla de esta manera. Hay 3 problemas sustanciales de todas las naciones en toda la tierra, que son pobreza, desigualdad y violencia. Todos los gobiernos de la tierra luchan en contra de la pobreza, la desigualdad y la violencia. Y del otro lado encuentras tu verdadera identidad. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Cuál es tu verdadera identidad? La generosidad, la humildad y la fe. Tú naciste para vivir por fe. Tú naciste con el propósito del amor. Y tú naciste con un valor grande, al igual que tu prójimo. Y ya. Y mira, todo en la vida radica en conocer quién realmente eres. Tú no eres una ama de casa, un ingeniero, un arquitecto, un licenciado. Tú no eres eso. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios viven en fe, viven por fe. Su propósito es amar y saben su valor. Contrario, cuando no sabes tu valor, vives en violencia y egoísmo. Cuando no sabes tu propósito, obviamente vives buscando solo tu beneficio. Y volteamos toda la ecuación solo por no entender quiénes somos. Entonces vuelvo acá. El único que puede llevarnos a esta salvación interna, porque más allá, oigan, mira, aquí es hermoso esto. El sueño de Dios nunca fue llevarnos al cielo. El sueño de Dios siempre fue traer el cielo a la tierra. Los cristianos vemos la eternidad como nuestro plan de escape. Mi vida es miserable, ya no aguanto más. ¿Sí? Ya no aguanto esta vida, Cristo, ya ven. Y Cristo te dice, eres totalmente inútil en el cielo. Ya sé que es una victoria. Si empezaba, morir es ganar, ¿verdad? Qué bueno, hermoso, claro que sí. Pero, ¿por qué estás en la tierra entonces si morir es ganar? ¿Por qué cuando Cristo te salvó no dijo mío y te llevó con él? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque el sueño de Dios siempre ha sido traer el cielo a la tierra a través de ti. Siempre ha sido que tú y yo proyectemos esa vida. Generosidad, humildad y fe. Generosidad, humildad y fe. Mira, la Biblia, es lo que me encanta de la Escritura, y es que no oculta la realidad de sus autores ni de sus personajes. O sea, tú ves ahí lo terrible que fue la temporada de los jueces, por ejemplo. Si quieres leer qué tipo de persona es el ser humano, lee la Biblia. La Biblia no esconde eso. Mira, la Biblia yo la puedo resumir en 3 cosas: el pecado del hombre, el amor de Dios y el plan de salvación. Pero el primero, ¿cuál es? El pecado del hombre. Lees Jueces y te deprimes.
de que cómo hacían lo malo una y otra vez, y Dios los amaba y los perdonaba, y es el mismo ciclo. Entraban en pecado, caían en pecado, se alejaban de Dios, sus enemigos venían sobre ellos, les quitaban todo, volvían a Dios, se arrepentían, Dios los amaba, los restauraba, les daba todo, les regresaba todo, volvían al pecado, volvían a la idolatría, lo perdían todo, sus enemigos venían sobre él, volvían a Dios, Dios los restauraba. Es el mismo ciclo, toda la Biblia es el mismo ciclo, y hay cristianos que viven así toda la vida. Toda la vida. O sea, quieren que Cristo los perdone, pero no quieren que Cristo los transforme. ¿Estás acá? Empezamos, el pecado del hombre. Y está en todos lados en la Escritura, una y otra vez. Te lo decía ahorita, y espero Adán no se agüite. Pero Adán fue un cobarde, débil, falló como líder, y para mi punto de vista fue poco hombre. Porque si tu esposa se equivoca, tú pones la cara por ella, no le echas la culpa a ella. ¿Sabes por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Sabes por qué? Porque Adán no quiso. Adán fue el que tuvo que decir: yo muero por mi esposa, ella merece morir por su pecado, pero yo voy a morir por ella. Pero como Adán no quiso, Cristo tuvo que morir por Eva. Eva fue ambiciosa, insaciable, con hambre de poder e importancia. Aguas, mujeres, espero te haya dado esa piedra. Ambiciosa, con hambre de poder, insaciable, con hambre de importancia. Tú lees en la Biblia, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y cuando Moisés se autodescribe, pone: Moisés, el hombre más manso de la tierra. Pareciera arrogancia, ¿verdad? Que él mismo escriba de él mismo eso. Pero lee 10 capítulos antes: Moisés, por iracundo, mató a un egipcio con sus propias manos. O sea, Moisés era el hombre más manso de la tierra después de haber sido transformado por Dios. Pero no nació manso, no nació paciente. De hecho, nació iracundo y sin autocontrol. ¿Cómo Dios lo cambió? Lo mandó al desierto 40 años. Para poder dirigir a una nación de 2 millones de cabezones llamados los israelitas, y poder llevar a ese pueblo a la tierra prometida, Moisés tuvo que ser moldeado por Dios. Pero antes de ser moldeado por Dios, Moisés tuvo que estar consciente de su propio pecado y de su propia condición. Si no sabes de qué Cristo te tiene que salvar, ¿por qué necesitarías un Salvador? Si tú crees que puedes solo y que eres bueno sin Dios y que puedes vivir una vida conforme a la voluntad de Dios o a tu propio propósito sin Él, entonces ¿para qué quisieras un Salvador? No, cuando te das cuenta de: es que no puedo sin Él, es que no puedo cambiar mi vida sin Él, es que mi mente sigue en oscuridad, mi corazón sigue en egoísmo, necesito a Cristo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue un asesino, un adúltero, y también fue cobarde. Pero hubo algo en David que impresionante. Su reacción al arrepentimiento es extraordinario. Cuando Dios lo expone y le dice: David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que pecó y que se robó a la mujer de su prójimo cuando tú tenías tantas mujeres. David no se esconde como Adán y dice: es que era mi momento de debilidad, es que así nací yo, es que así somos los hombres, ningún hombre es fiel. No, David se expone y dice: Dios, sí es cierto. Y empieza a orar y dice: Dios, ten misericordia de mí, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y luego le dice: Dios, no me deseches. Imagínate, no me eches de delante de ti. A David no le importó el reino, no le importó el dinero, no le importó la posición, no le importó nada. Lo único que quería es: Dios, no me deseches. Y luego le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínate el valor que Dios tenía para David, que cuando falló le dice: Dios, la consecuencia que sea, pero no te alejes de mí, no me deseches. Y ahí te das cuenta cómo David entendía algo. ¿Qué es? No puedo sin ti, Dios. No puedo, estoy perdido sin ti, estoy perdido sin ti. Pedro, el primer pastor de la Biblia, igual, traicionó, fue arrogante, fue impulsivo, lo mismo. Pero
¿sabes para qué sirve ver el pecado del hombre en todos ellos? Y no solamente en todos ellos, sino en toda la Escritura. ¿Sabes por qué? Para entender el amor de Dios. Hay muchas maneras de entender el amor de Dios, pero una de mis favoritas es cuando ves tu propia condición y que aún así Dios te sigue amando con pasión, y que Él no te abandona, y que cuando tú dejas el redil Él te persigue, y que cuando te conviertes en un hijo pródigo Él te espera, y que cuando lo niegas Él te persigue otra vez, y que cuando caes Él te levanta otra vez. Es impresionante que Dios siempre quiere estar ahí a pesar de que nosotros no lo merecemos. Eso se llama amor incondicional. Porque mira, mi ego quisiera escuchar esta respuesta: Dios, ¿por qué me amas? Mi ego quiere escuchar: porque te estás esforzando, mijo, porque eres pastor y lo estás haciendo muy bien, por eso te amo. Es puro ego. ¿Sabes qué respuesta recibo cuando le digo: Dios, ¿por qué me amas? Él contesta: porque así soy yo. Entonces acá, así soy yo. Yo te elegí, yo decidí amarte y así soy yo, no depende de ti. Ahora, ¿qué es lo que Él nos pide? Reconoce mi amor de tal manera que te expongas delante de mí. No va a haber avance si no te expones. Si no eres humilde para decirle: Dios, todo eso hice, mira, todo eso, y todo eso dije, y todo eso pienso, y he permitido que entre el pecado en mi vida y la lujuria y el materialismo, y sigo teniendo miedo y sigue teniendo dudas, y sigo siendo un niño con deseos de la aprobación de mi papá y de mi mamá. Sigo siendo esa persona. Y te expones, y hay una gran diferencia, porque te expones y en lugar de recibir juicio te das cuenta de que Dios te ama más y más y más y más. Te voy a leer otro verso. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Quiero que leas esa última parte conmigo. Que quita el pecado del mundo. Mira, la salvación no es que Dios perdona tus pecados. La salvación es que Dios... ¿Estás leyendo bien? ¿El adjetivo qué es? ¿Es verbo? ¿Es un verbo? ¿Va? Quitar, gracias. ¿Cuál es el verbo? Otra vez. Mira, te lo quiero decir así, porque creemos que la salvación es: Dios perdona mis pecados. No, Dios quita el pecado. Pero para quitar el pecado tienes que exponerte a la luz. No hay forma en la que tú limpies un lugar pulcramente si no está bien iluminado. Te lo dice un adicto a la limpieza. ¿Sí o no? Cuando te acercas a la luz del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa? Lo primero que pasa es que empiezas a ver tus defectos. Cuando hay oscuridad, tú no puedes ver los defectos. Pero cuando hay luz resplandeciente, empiezas a ver tu propia oscuridad y tus propios defectos. Pero al mismo tiempo te das cuenta que esa luz que te permite ver los defectos también es la luz que te permite quitar los defectos. Si no los quieres ver, no los puedes quitar. Y el orgullo no nos permite ver lo lejos que hemos estado a veces de Dios y lo mucho que hemos fallado. Y las situaciones que han tocado nuestra vida y que hemos permitido que estén ahí, y que la pereza está ahí, que nuestros ojos estén abiertos al temor y que nuestros oídos estén abiertos a la basura en todo sentido. Entonces, Él quita el pecado del mundo. El primer Adán abrió la puerta a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, al miedo. Por el primer Adán, tú y yo somos declarados culpables. Pero ¿cómo funciona la gracia? Por la obediencia del segundo Adán, tú y yo somos declarados justos y perdonados. Por la obediencia del segundo Adán, tú y yo recibimos gracia, perdón, sanidad, prosperidad y bendición. Por uno fuimos maldecidos, por otro fuimos bendecidos. Por la desobediencia de uno fuimos declarados culpables, y por la obediencia del segundo Adán somos declarados inocentes. Y lo hermoso de la cruz del Calvario es que Jesús no fue tratado como un hombre pecador. Jesús fue tratado como el pecado mismo.
Mira, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no fue tratado como alguien con delitos. Jesús fue tratado como la maldición misma. Por eso el castigo de Jesús fue tan terrible. Por eso lo que Jesús vivió fue tan doloroso. Por eso tú y yo podemos ver la crucifixión. Y muchos historiadores dicen que fue una de las peores torturas que un ser humano puede experimentar, porque Jesús fue tratado como el pecado mismo. Y si eso no nos expone a nosotros a decir, yo necesito también exponer mi propia vida y mi propio corazón, porque nos han hecho creer que Dios está enojado con nosotros todo el tiempo, ¿no? Pero es el ego. El ego es el que te dice, no has hecho suficiente. El ego es el que te dice, Dios está enojado porque te dice tantas veces que tienes que obedecer y no lo haces. Y Él está molesto y Él está airado con nosotros. Pero quiero leerte algunos versos antes de terminar. 2 Corintios 5, 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué? La salvación. La salvación es su obra completa. Desde la elección, la justificación, todo es Él salvándonos. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra? Ya estamos reconciliados con Dios. Ya. ¿Estás acá? O sea, Dios no tiene problema con el mundo. El mundo tiene problemas con Dios. Esa es la gran diferencia. Dios está reconciliado con nosotros, pero esa reconciliación nos tiene que llevar a entender que podemos acercarnos al trono de la gracia libremente. Así dice el profeta: acércate confiadamente al trono de la gracia y estemos a cuentas. Mira, acuérdate, creo que la santidad no es de quien peca menos, sino quien va más a la sangre de Cristo para ser lavado. Y quiero que lo entendamos, porque a veces luchamos para pecar menos, y te felicito por eso, ¿verdad? Por vivir en autocontrol, enfocado, está bien, pero es agotador. La santidad la encuentras entre más vas a la sangre de Cristo, una y otra y otra y otra vez, porque es la sangre de Cristo la que nos purifica, no nuestro carácter. Es la sangre de Cristo la que hace la diferencia. Te voy a leer más versos, porque si no te convencí hoy, te va a convencer la palabra. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, Dios, ¿por qué me amas? Porque te portas muy bien, fíjate. Nada, porque vas a la iglesia. No, ¿por qué me amas? Porque así soy yo, porque eso lo decidí desde antes de que nacieras. Te amo y punto. Otro verso, Isaías 43:25 dice: yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Te das cuenta? Otra vez, Dios, ¿por qué me perdonas y me tienes misericordia? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué? Ahí está, porque así es Él. Cuando dice la Biblia por amor a mí mismo, no es una expresión de ego, es un amor es una expresión de que entendamos que esa es su naturaleza, y Él lo hace así, y Él no lo puede hacer de otra manera. Es como cuando hizo el mejor vino en Canaán, Jesús, para una bola de borrachos. Tenían 7 días de fiesta, se habían acabado el vino, y luego Jesús va y hace vino, y luego la Biblia dice que hizo el mejor vino. Y yo estaba leyendo y me enojé y le dije: ¿por qué le haces el mejor vino a una bola de borrachos? Les hubieras dado ese Tetra Pak. ¿Por qué hiciste el mejor vino? Y escuché a Jesús a través del Espíritu Santo que me dijo: no lo sé hacer de otra manera. ¿Estás acá? No es que Él haya decidido vino chafa, vino bueno. Vino bueno. No, es que Él no sabe hacer vino chafa. ¿Por qué te persigue? ¿Por qué te ama? ¿Por qué te espera? ¿Por qué te busca? Porque así es Él. No lo sabe hacer de otra manera, y lo va a hacer hasta el último día de tu vida. Voy a leerte más versos, 2 más.
¿Estás listo? Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede actuar de otra manera. Dios no puede ser infiel. Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Lo va a hacer. Él prometió amarte hasta el último día de tu vida. Lo va a hacer. Él prometió perdonarte y lavarte cada vez que confesaras y te expusieras delante de Él. Y Él lo va a hacer cada vez. Te voy a leer uno más, dos más. La banda puede pasar, por favor. 1 Pedro 1 del 18 al 21 dice: ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Eso me encanta porque todos heredamos una vida absurda. En tu familia vienen patrones de pensamiento, de conducta. En Adán, en México, en Hermosillo, venimos ya con una carga muy fuerte de culpabilidad y vergüenza y patrones autodestructivos. Pero es claro lo que dice: ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Te digo otra verdad: tú crees porque Cristo quiso que creyeras. Entonces acá, tú estás aquí y crees porque al Padre le plació que creyeras. Tú puedes señalar tu destino y lo que heredaste mal, pero ¿por qué no glorificas a Dios por lo que heredaste en bendición? Porque estás aquí por eso también. Te leo el último verso, Efesios 3, del 16 al 21, dice: esta es mi oración sobre ti. Esta es mi palabra profética de hoy sobre ti. Pido que por medio de su Espíritu los fortalezca con poder en su ser interior. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero puedan comprender como pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Y la forma en la que Pablo termina el verso es fascinante, porque después Pablo se da cuenta: la plenitud no está en mí, está en comprender el amor de Dios. No está en mí, en entender mi propia naturaleza. Es que mi naturaleza, mi necesidad de un Salvador me hace entender su amor. Y termina diciendo que toda la gloria sea para Dios en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Pablo glorifica a Dios porque se da cuenta de lo miserable que Él es y se da cuenta de lo mucho que Dios lo ama. Entonces acá se da cuenta de cuánto falla, porque ahorita leíamos: Dios no puede negarse a sí mismo, Él es fiel, Él nos ama. Y volteas a nuestra propia condición y nosotros somos lo contrario a eso. Estando sin Cristo, nosotros nos autodestruimos, nosotros corremos de Él y Él con su naturaleza rescata nuestra propia naturaleza. Y eso es lo fundamental de la salvación, es eso. ¿Qué nos toca a ti y a mí? Reconocer nuestra necesidad de un Salvador, reconocer nuestras fallas, nuestros errores más profundos y lo mucho que hemos lastimado el corazón de Dios y de otras personas. Y cuando eso ocurre, la gracia de Dios se derrama sobre ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos.